Ok. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es José Ordóñez. Soy vicepresidente de membresía del capítulo de México. En esta oportunidad estamos presentando el primer evento que denominamos Cheleando Experiencia de Proyecto como parte de la comunidad BDO, de la Oficina de Entrega de Valor. En esta oportunidad nos van a acompañar tres expositores de lujos que tienen una vasta experiencia tanto profesional como académica. La idea de este evento es compartir de forma amena las experiencias de nuestros invitados. Este no va a ser el primero, es el primero de muchos eventos que vamos a hacer de este tipo. La idea es que si parte del auditorio quiere compartir el evento degustando alguna bebida, esa es la idea, que sea muy informal y que escuchemos las experiencias de cada uno de nuestros participantes, que por cierto le doy las gracias a los tres. Uno de los participantes, Lourdes Medina, tiene problemas en la conexión. Mientras tanto, vamos a ir avanzando con David Torres y con Irian Pérez, quienes nos van a estar compartiendo sus experiencias tanto en manejo de proyectos como oficina de proyectos. La idea es aquí vivir esas experiencias y compartir y escuchar todo lo que han pasado nuestros invitados en la gestión de proyectos. Y luego estaremos escuchando las preguntas de ustedes. Sin más, le voy a dejar la palabra tanto a Robert Azañero y a Claudia Bracamonte, que son los coordinadores de la comunidad, quienes estarán moderando el evento. Yo igual me quedo aquí, estaré participando inclusive en preguntas, pero ellos van a estar llevando todo el evento junto con nuestros invitados. Adelante, Claudia. Claudio. Leve problema. Claudia, ¿tiene problema? Si no, para que... Ajá, adelante. Una disculpa. No te preocupes, adelante. Sí, pues sean todos bienvenidos. Esta es nuestra actividad que le hemos denominado Cheleando Experiencias de Proyectos, en la que, bueno, nosotros tratamos de hacer un evento no tan formal en el que cada uno de los ponentes nos comparta las experiencias que ellos han tenido en administración de proyectos y en las oficinas de proyectos. En esta noche nos está acompañando Iriam Eduardo Pérez Vidal. Bien, él es CEO and CTO Agile Coach, Portafolio, Program and Project Manager Professional y Government, IT Government, y es apasionado de la formación continua, del trabajo colaborativo y de la tecnología centrada en las personas. Es ingeniero en sistemas computacionales, maestro en tecnologías de la información y actualmente doctor. Tiene problemas con el audio, Claudia. De imagen. Se desconectó. Entonces,
No sé si podemos continuar, Robert. Sí, parece que tiene problemas Claudia. Bueno, ya lo había presentado a Irian. Nuestro segundo ponente es David Torres. Él me contó que está muy feliz de estar en esta reunión porque él tiene mucha relación con el país de ustedes, el país de México, el país de todos, porque él es egresado del TEC de Monterrey y acá en Perú él está haciendo un gran trabajo en la cuestión de la transformación digital en el gobierno regional donde él trabaja y es el único gobierno regional que ha podido tener ahora 0 papeles y ese es un triunfo muy importante para el gobierno y lo ha liderado David Torres. Él es egresado de ingeniero en tecnología de las comunicaciones y sin más preámbulo, vamos a llevar esto de la siguiente manera. Primero van a tener 10 minutos cada uno para contar sus experiencias, ¿no? En la gestión de proyectos, se van a presentar ellos y van a contar lo más importante que han hecho ellos, cuáles son los retos que han tenido que lograr, y después nosotros haremos algunas preguntas al respecto. Vamos a iniciar esta primera ronda. Después de esta presentación habrán preguntas de nosotros los moderadores y también del público después que tengamos nosotros 20 minutos y 20 minutos los moderadores. Empezaremos por Irian. Irian, como ya escuchaste, tienes 10 minutos para poder contarnos y resumir tus experiencias en toda tu vida profesional y que queremos nosotros aprovechar hoy día. Gracias a todos. Pues trataré de ser breve, algunos slides solo de guía para llevar algunos apuntes de la discusión. ¿Cuál ha sido, en mi experiencia al implementar proyectos y oficinas de proyectos en gobierno? Me parece que he encontrado 3 rubros que son importantes. También el sector privado tiene los suyos, pero particularmente en el sector gobierno, estos 3 han sido medulares al implantar una oficina de proyectos. En el sentido de que la oficina de proyectos hay de varios tipos, puede ser de soporte, directiva, de control, todas están enfocadas a otorgar valor, ¿no? Hoy no concebimos una oficina de proyectos si no tiene este objetivo. Pero ¿qué pasa en particular en el sector gobierno? Tenemos 3 grandes rubros que nos vamos a encontrar y que van a definir muchas de las acciones que tenemos que hacer. Vamos, lo que no está necesariamente en el libro y que va a influir en la práctica de la gestión de proyectos. La primera es el compliance famoso, que en el gobierno es muy fuerte. Normativamente el compliance es alto, no solo metodológicamente, sino también normativamente. Toda institución de gobierno está sujeta a auditorías de todo tipo, a muchas leyes transversales a lo largo y amplio del gobierno, temas de protección de datos y privacidad, de transparencia, la normatividad interna. Cada institución tiene órganos de control. También hay normas oficiales y estándares oficiales que atraviesan tanto sector privado como sector gobierno. Algunos intentos de normar las prácticas metodológicas. En el caso de México, desde hace años se hizo los manuales de administración, de gestión, en la época del presidente Calderón, y que diseñaron un conjunto de más de 20 procesos, que formó parte de una estrategia digital nacional, que concebía las compras consolidadas a lo largo del gobierno para obtener mejores condiciones de mercado, pero que tuvo sus retos. Imaginen una oficina de proyectos que debe de consolidar o evaluar iniciativas de proyectos donde se cuentan por cientos. Tan solo en la administración pública pensemos que son más de 150 instituciones en el orden federal. Instituciones sujetos de transparencia en México, en los 3 órdenes de gobierno, hablamos de más de 8,000. Entonces, imagínate cómo debe ser el esfuerzo para un governance en una oficina de proyecto que trata de evaluar más de, tan solo una iniciativa por institución fueran 8,000, o en el orden federal 150. Se vuelve muy complejo, ¿no? Aunado a esto, en el gobierno existe una definición de estrategia un tanto sui generis. Hay digamos, muchos elementos alrededor de la definición de la estrategia, más allá de lo que nos dice la documentación administrativa, la teoría de administración. Es decir, hay una estrategia sexenal definida por el presidente en turno, por el gobierno federal en turno.
También hay estrategias a nivel sector, telecomunicaciones, salud tiene sus propias estrategias. A nivel Estado, el gobernador y sus propias secretarías estatales tendrán sus propias estrategias, es decir, aquellas cosas que van a marcar el rumbo de las instituciones y a las cuales se les van a poner dinero y se le van a crear las iniciativas de proyecto, los portafolios de soluciones. Y un elemento que no está escrito, pero en la práctica ocurre, lo que yo llamo la estrategia personal. Somos seres políticos. Entonces, la carrera política efectivamente tiene una gran influencia al momento de decidir qué iniciativas se convierten en proyectos, cuáles se autorizan, que pueden ir alineadas a las estrategias federales, sectoriales, estatales, o no, marcar un rumbo totalmente distinto. Entonces, todos los que somos en algún momento servidores públicos tenemos que navegar en tratar de conciliar este compliance metodológico con todas las diversas estrategias externas e internas. Y nos cuestionamos aquí en dónde quedan las necesidades de la población. Si bien ahora todos los marcos de trabajo y la concepción de valor, que todas las prácticas nos hablan del customer centricity, en el gobierno, que está enfocada a entregar servicios a la población, el ciudadano es el customer centricity, es nuestra voz del cliente. ¿Cómo puedes atender las necesidades de la población si tienes estos factores ambientales que van a gobernar cualquier decisión de portafolio de oficina de proyectos? Y aunado a esto te vas a encontrar a las personas. Los servidores públicos somos una suerte, cuando lo fuimos ahora no lo soy, entre carreras personales, profesionales, quienes intentan profesionalizar su carrera, lo que la institución marca como cultura, incluyendo la parte de la capacitación y la formación de recursos, pero también un factor de recomendaciones que va a influir fuertemente en a quién eliges en los puestos de toma de decisiones y que van a influir en definir, facilitar o incluso entorpecer una estrategia. Y hay una fuerte movilidad en gobierno. Es típico que cambia o el presidente de una institución y los servidores públicos deben de moverse. Que puede ser no malo, en algunas teorías hay quien dice hay que mover un porcentaje de los equipos de trabajo para mantenerse dinámico, pero cuando creas una persona con un conocimiento capaz de moverse en todo este compliance legal y metodológico, capaz de orquestar toda la estrategia y tienes que movilizarlo en periodos de 3 o 6 años, pues también hay una fuerte pérdida de capital humano. Y en todo esto, ¿cómo vas a innovar en las oficinas de proyectos? Si las oficinas de proyectos hoy se conciben no solo como el governance de los procesos, sino también encargadas también de vigilar la entrega de valor, hacia allá se están moviendo las oficinas de proyectos. ¿Cómo innovas en este marco tan complejo de elementos en el gobierno? Solo para ilustrar la discusión, este es un ejemplo de los tantos marcos que un servidor público debe moverse cuando al menos en el marco de tecnologías de información. Cada área administrativa tenía un marco de procesos como este. Como tú puedes ver, la PMO se mueve entre la parte de gobierno y la estrategia, dependiendo cómo la quieres diseñar. Y entonces tiene todas las leyes, tiene todos los marcos metodológicos, todas las normas, todas las estrategias, y órganos auditores, como la Auditoría Superior de la Federación, que es el orden federal, o su equivalente en los estados, que son 32 en México, que son susceptibles de auditarte el cumplimiento de las contrataciones, de la concepción de tu estrategia, del logro de resultados a través de un conjunto de prácticas que están basadas en estándares de industria. Bueno, esto en este sexenio se redujo en una nueva versión de estrategia digital, sin embargo cometió la misma área de oportunidad. Sigue pensando en compras consolidadas, es decir, imagínate instituciones con 10, con 100 iniciativas de proyectos donde tienes que conciliarlas. ¿Te hará sentido entonces aquella gran adquisición de los medicamentos y compras consolidadas? ¿Por qué nos llegamos a tardar más de un año? Pues el reto grande metodológico, normativo, de capacidad de personas, de conciliación de estrategias se vuelve complejo. Quisiera resumir, los servicios públicos, que son el foco de la entrega de valor en el caso del sector de gobierno y en el sector privado también productos y servicios, pero tendrán clientes por sector, el nicho del producto que estás lanzando al mercado, pues están enfocados fuertemente en personas. Ellos son los que van a gobernar la toma de decisiones, incluso cuál sería el diseño más adecuado de una oficina de proyectos. Muchos han escrito al respecto y quiero dejar algunas 4 ideas en la mesa para aquellos que quieren desenvolverse en el sector gobierno. Tanto como proveedores o como oficina de proyectos. Muchos proveedores me han dicho,
Es que no le entiendo en el gobierno, me dicen una cosa y me dicen otra. No es que te digan una cosa y te dicen otra. Es que tienen que conciliar toda esta cantidad de variables alrededor de los proyectos. Y el número 1 es la satisfacción ciudadana. Es decir, ¿cómo identificas, si estamos hablando de pasar de customer centricity al citizen centricity, cómo identificas lo que es importante para el ciudadano? Y en una suerte de journey map, en donde nuestro usuario se pierde. A lo mejor hacemos un formulario de gobierno electrónico, es padrísimo, hice mi solicitud, y después te olvidas, te desconectas del ciudadano. Bueno, pues tendremos que pensar entonces en acciones, punto a punto, en comunicar eficientemente lo que el ciudadano está recibiendo del gobierno, para tener esta experiencia wow, lo mismo que ocurre en sector privado como en gobierno. Conocer toda la ruta del servicio y hacer una buena experiencia. Y que todos los procesos internos queden internos. Muchas veces me ha tocado cuando era servidor público atender una llamada pública de un ciudadano brincando entre instituciones enojado porque lo que hacemos los servidores públicos en lugar de pensar en darle el servicio es, este tramo de control no lo veo yo, porque hay una máxima en el gobierno, solo está permitido hacer lo que explícitamente la ley te faculta. Pero entonces, si tú fueses literal de la ley, crearías tramos de control y no una cadena de servicio. Entonces, innovar se vuelve una suerte de riesgo para ti como servidor público, de tratar de ir más allá del piso mínimo de la ley para crear esta experiencia, wow, de satisfacción del ciudadano. ¿Qué habría que pensar, pues? En soluciones integrales, punto a punto, eliminando las barreras de las áreas, eliminando las barreras de las instituciones. Y esta orquestación no tiene que ver solamente en crear una institución central que gobierne tecnologías o que gobierne procesos, sino crear los elementos adecuados de cooperación institucional abierta, colaborativa, para crear estos servicios punto a punto. Información proactiva para el ciudadano, multicanalidad, que la población lo mismo nos llame por teléfono, que entre en una aplicación móvil, que entre un asistente inteligente y que pueda resolver sus problemas por cualquier vía. Es decir, pensar en arquitecturas de largo plazo, que eso es lo más complejo, porque como te digo, la meta en el gobierno es llegar a un punto en donde el factor personal puede gobernar el servicio. Por mi parte sería todo. Hoy obviamente atento a todas sus preguntas y en la siguiente parte pues ya podemos platicar experiencias muy particulares. Gracias. Tu micro, Roberto. Tu micrófono, Robert, lo tienes apagado. Bueno, gracias, Irian, por tu magnífica reflexión y exposición de lo que tú nos estás transmitiendo hoy día y que vamos a aprovechar todos. Ahora le toca el turno a David y después a Lourdes, que ya está conectada con nosotros, y a quien agradecemos de antemano su presencia. David, por favor, te escuchamos. Estás en mute. Sí. Perdón, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Es un enorme placer y privilegio estar aquí. Como ya Robert me había presentado, México es mi segundo país, en realidad mi segundo hogar. Tuve la suerte de vivir ahí cerca de 2 años haciendo la maestría en el TEC, ya en 2015-2016. Así que muy contento de estar aquí en el capítulo México. De verdad es una gran alegría pues, poder compartir esto con ustedes, ¿no? Y justamente es ahí, en México. Bueno, decidí hacer un poco informal, no tanto presentar una diapositiva, sino presentar un poco la experiencia. Es ahí en México y en Monterrey, donde estuve viviendo justamente estos 2 años, donde yo aprendí que uno de los grandes pilares de cambio que debe tener una sociedad debe ser el proceso de transformación digital. El tema tecnológico, el tema digital debe ser uno de los pilares fundamentales de desarrollo dentro de una sociedad avanzada, ¿no? Cuando estuve en el TEC me quedé impactado por la cantidad de servicios digitales, como le llamamos nosotros, que ponían pues a disposición del estudiante. Y vimos la manera, en ese momento aprendí la manera de cómo se podría replicar esto a nivel de gobierno, ¿no? Si bien el TEC es una institución privada, pues hay muchos servicios que podíamos implementar y desplegar en eso. Entonces aprendimos esa experiencia ya. Y es a partir de ahí donde yo aprendo y veo que justamente los proyectos en realidad son la ejecución de la estrategia de la organización, ¿no? Sea sector público o privado.
Un proyecto en realidad ejecuta la estrategia, que es la parte operativa de ejecutar una estrategia de la organización, ya sea pública o privada. En este caso, mi experiencia más grande dentro de todo el contexto es que yo ya tengo casi más de 10 años de experiencia en el sector público netamente, y conozco justamente y comparto lo comentado por Iriam, que pues en el sector público todavía tenemos algunos rezagos burocráticos que todavía no podemos superar, ¿no? Comparto también la misma experiencia que tuvo él cuando a veces te llaman las personas a reclamarte pues situaciones en las cuales no puedes probablemente solucionar en el momento, pero sí tienen pues esa situación o esa sensación de que lamentablemente en el sector público todavía somos muy lentos, ¿no? Acá, como decimos acá en mi país, los pateamos de un lugar a otro, ¿no? No sé esto, te mando a otro ministerio, te mando a otro sector, y estamos en esto, y el ciudadano al final es donde ve mermada justamente toda su posibilidad de hacer sus trámites de manera ideal, ¿no? Justamente en un estudio que leí hace algunos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, decía que más o menos una persona en promedio en Latinoamérica se demora aproximadamente entre 5 a 6 horas en hacer un trámite. Miren, solamente en promedio, en hacer un trámite ciudadano se demoran esa cantidad. Y muchos de ellos, hasta el 33% de todas estas personas, habían declarado en esta encuesta que hizo el BID que pagaban un soborno para poder tener su trámite listo, ¿no? O sea, tenían que pagar a un servidor a manera de corrupción para poder agilizar su trámite, ¿no? Entonces, es una situación lamentable que podría tener algún tipo de solución. De hecho que sí, yo siento que las personas son lo más importante dentro de una organización y creo que todos nosotros lo tenemos de esa manera. Pero también considero que hay herramientas que nos permiten justamente beneficiar y hacer más efectivo el trabajo a nivel de transparencia, como le llamamos, ¿no? Es ahí donde justamente entra el proceso de transformación digital y todos los proyectos que se ejecutan en este marco, en este pilar, ¿no? Entendamos como transformación digital como el cambio completo de una organización, pública o privada. Obviamente en el sector privado yo lo considero mucho más sencillo, porque en el sector público pues hay mucha normatividad, reglamentos, leyes que seguir, ¿no? Nosotros nos basamos en un tema legal, como ya lo mencionó Iriam, y que tenemos que seguir pues según los componentes establecidos por la propia ley, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Entonces, entendamos la transformación digital como un cambio completo de la organización pública que justamente impliquen no solamente implementar tecnología o implementar proyectos tecnológicos, porque probablemente tengamos eso en la cabeza, que transformación digital implica llegar a una organización pública, implementar un servicio digital, implementar un sistema, un software, y ya solucionamos todo. No es así, ¿no? En realidad, implementar transformación digital implica proyectos, implementar proyectos de gestión del cambio organizacional, sumado con un proceso fuerte de personas, de gestión de personas, un proceso muy fuerte también de mejora y optimización de procesos, de reducción de los tiempos que existen a nivel de procedimientos administrativos, que eso sí es un tema para tratar de manera completa. Y ya por encima de eso se implementa todo un proceso de transformación digital, ¿no? Sumados esos tres, estos pilares que les estoy comentando, recién hablamos de empezar a transformar digitalmente la organización pública, que lógicamente no es sencillo, ¿no? Y sobre todo en el sector público, mis colegas no me dejarán pues mentir, es mucho más complicado porque justamente existe un componente muy fuerte de resistencia al cambio. Las personas todavía tienen esa resistencia de haber trabajado toda su vida desde un punto de vista desde un tema, pues, de manera manuscrita, imprimiendo los documentos, firmando todavía de manera física. Entonces es un poco más complejo poder llevar este proceso de cambio dentro de las organizaciones, ¿no? Sin embargo, no es imposible, ¿no? Que entendamos, como digo, que los proyectos de transformación digital justamente se basan en poder desarrollar iniciativas que permitan ejecutar la estrategia de la organización, ejecutar la estrategia pública, ¿no? Un ejemplo muy claro aquí. Yo trabajo, como ya me presentó Robert, en el gobierno regional de Cajamarca. Es un gobierno de entidad estatal que tiene el mismo rango de un estado allá en México, ¿no? Como el estado de Nuevo León. Bueno, acá Cajamarca es una región, como el estado de Cajamarca le podríamos llamar entre comillas. Y bueno, hay un gobierno pues que es independiente, pero que siempre se basa en las normas nacionales que implementa el Ejecutivo, ¿no?
Y bueno, acá teníamos una política justamente de poder reducir en cierto porcentaje la tramitología, ¿no? Hacerlo más efectivo y más eficiente. Y sobre todo esto tomó mucho más fuerza en época de pandemia, ¿no? Donde las personas no podían acercarse probablemente a hacer sus trámites, ¿no? Entonces, se realizó justamente proyectos tomando esas tres aristas de la parte tecnológica como un complemento, algo complementario al proceso que ya lo habíamos indicado, unos proyectos también de gestión del cambio, en donde incluimos todo un proceso de acompañamiento a los trabajadores, el equipo del gobierno regional, sobre todo a las personas que tenían más edad y que les hacía un poco más complicado poder desplegar justamente sus habilidades técnicas. Entonces, se implementaron una serie de proyectos de acompañamiento, de capacitación, de seguimiento. Y también hicimos la reducción del trámite burocrático que había desde dejar un documento hasta que llegue a su fin y todo eso, ¿no? Entonces, esos proyectos permitieron justamente que en conjunto poder implementar una solución tecnológica que reduzca por completo ese proceso en conjunto y que el ciudadano pues pueda sentirse más aliviado. Entonces, el objetivo que tenía el gobierno regional era reducir en tanto por ciento la cantidad de burocracia que existía, la inefectividad de los trámites, que los documentos se perdían, y surge justamente como parte esta iniciativa del Cero Papel, ¿no? Entonces, en el marco justamente de todo eso es que, bueno, aquí desde Perú ya se viene implementando desde hace algunos años diferente normatividad, si bien los proyectos de transformación digital, estoy hablando de proyectos de transformación digital porque es mi área de especialidad, justamente se centran en poder solucionar las necesidades de los ciudadanos, pero también nosotros para poder implementar esto necesitamos una normatividad que nos permita justamente darle más impulso a esto, ¿no? Entonces, aquí en Cajamarca no solamente se ha impulsado todo este tipo de proyectos, sino que venimos pues desplegando una serie de proyectos como Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, creamos una Dirección Regional de Transformación Digital, implementamos servicios digitales que permitían justamente en tiempos de COVID, por ejemplo, tener mayor información para poder tomar mejores decisiones, dar seguimiento a las inversiones o proyectos que se vienen desarrollando aquí. Entonces, todos estos proyectos de transformación digital han permitido justamente poder ejecutar adecuadamente la estrategia de la organización y ponernos en el ojo, en el buen ojo, pues a nivel nacional. Nos han permitido, pues, ser un ejemplo a nivel nacional en Perú, a nivel de gobiernos regionales en temas de transformación digital y muchos gobiernos regionales, incluso el propio Ejecutivo, está tratando de imitar este modelo que nosotros hemos desarrollado. ¿Para qué? Para poder impulsar ello. Lo interesante aquí es que gracias a este tipo de iniciativas es que también desde el gobierno nos han comentado recién la semana pasada que están buscando la manera de implementar pues algún tipo de PMO, ¿no? Una PMO que justamente sirva como apoyo y soporte a estas iniciativas digitales y algunas otras justamente en el tema de ejecución de proyectos, ¿no? Están iniciando un tema de esta normatividad, pero lo que quiero llegar es que justamente todos esos procesos que venimos desarrollando a nivel de transformación digital, proyectos que ejecutan justamente la estrategia que permiten reconocer y permiten entender todo lo que venimos desarrollando, se centran, como ya dijo mi colega anterior, en el ciudadano, ¿no? Nosotros tenemos que todo lo que desarrollamos, el ciudadano, las personas de a pie son el centro de todo. Justamente todos los proyectos que desarrollamos, que construimos, se basan en poder darle satisfacción a los ciudadanos para evitar que dejen de pagar coimas, como le llamamos aquí, para hacer sus trámites, que se demoren tanto en hacer dejar unos documentos, o que todos los sistemas del Estado traten de estar interconectados para que de esa manera las personas no estén pues llevando documentos de un lado a otro, que ya te pidieron el documento de identidad por acá y que te pidieron la partida por acá de nuevo impresa. Entonces tratamos de reducir esos trámites con proyectos que permitan justamente impulsar todos estos procesos, ¿no? Realmente ha sido un trabajo titánico, pero lo importante de entender esto es que todo lo que es transformación digital, proyectos de transformación digital o la cartera de proyectos que se genera a partir de esto, tiene como base el poder, debería estar de manera transversal, ¿no? Entendamos esto como de manera transversal, ¿no? En todos los lados de la organización tiene que implementarse proyectos digitales, ¿no? Para cualquier área, ¿no? Para la parte económica, la parte social, la parte educativa, la parte turística. Entonces, todo se puede apoyar con proyectos de transformación digital.
pero sin quitar el horizonte de la organización pública, ¿no? Queremos reducir la anemia, queremos reducir la pobreza, queremos minimizar el hambre dentro de nuestro territorio. Ya. No es que el proyecto de transformación digital hagan que esto se vaya a reducir, ¿no? Pueden apoyar a esto, ¿no? Es como una herramienta, tomemos la transformación digital como una herramienta complementaria para que la organización consiga sus objetivos, ¿no? Siempre es eso, siempre que doy este tipo de charlas, pues me hacen la pregunta, ¿de qué sirve implementar proyectos de transformación digital si todavía no tengo mi escuela, o todavía no tengo mi carretera, o todavía mi hospital no está terminado, ¿no? Entonces, eso es correcto, ¿no? Pero entendamos una vez más que digitalización, transformación digital nos puede ayudar como apoyo a poder conseguir esos objetivos, ¿no? Siempre les digo a las personas, ¿no? ¿No te gustaría tener un servicio, por ejemplo, digital que te permita fiscalizar cómo va el avance de tu obra, el avance de tu carretera, por ejemplo, en qué se gasta cada uno de los recursos en tiempo real? Entonces, esas son herramientas que permitirían al ciudadano fiscalizar de tal manera que esa obra se pueda desarrollar adecuadamente, ¿no? Entonces, eso sería un poco mi explicación. Los proyectos de transformación digital como herramienta, no como fin, sino como herramienta para poder conseguir la estrategia organizacional. Y en el sector público, pues es muy importante esto porque nos permite apoyar a dar una mejor calidad de vida a las personas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Entiendo que es mi turno. No escucho. Sí, ¿Sí me Sí, escuchan? adelante, adelante, Lourdes, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien, gracias. Tuve algunos problemas para ingresar, pero bueno, entiendo que hicieron una breve introducción. Mi nombre es Lourdes Medina. Como me perdí la introducción, entonces me gustaría pues presentarme, explicar que vivo en Caracas, Venezuela, y estoy aquí para explicarles un poquito mi experiencia en el área de las oficinas de proyecto, aunado a la economía de proyecto, que es este concepto pues, que nos trae el PMI. Para empezar, pues a mí me gustaría explicarles un poco que mi experiencia dista un poco de mis compañeros en el área del sector público. Por el contrario, siempre he estado ligada al sector privado, específicamente en el área de tecnología. Y realmente en la era de la economía de proyecto, yo creo que el papel de las oficinas de proyecto es fundamental. El PMI nos trae ese concepto y la verdad es que en ese momento yo tengo que confesar que a mí me costó mucho entender a qué se refería el PMI con la economía de proyectos, y de hecho me tocó leer por aquí, leer por allá, y yo entendí de alguna manera que la economía de proyectos nos habla en diferentes ámbitos, ¿no? Nos habla, por supuesto, en el ámbito organizacional o en el ámbito empresarial, y la idea de la economía de proyecto le trae un papel muy importante a las oficinas de proyecto porque nos trae como principal función entender que los proyectos son esos impulsores para lograr los cambios en las organizaciones. Los proyectos son los impulsores para lograr que una organización se mueva del estado A al estado B e incluso al estado C. Y muchas organizaciones emprenden proyectos sin ni siquiera saber que están ejecutando proyectos. Le toca a la oficina de proyectos en el rol de la economía de proyectos pues jugar un papel muy importante. Fíjense que realmente muchas veces decimos, bueno, estamos haciendo un proyecto de una mudanza y no se le da la concepción de proyecto, y puede que ese proyecto de mudanza para una organización privada o incluso del sector público sea importante, tenga un hito importante
dentro de la organización. Entonces, la economía de proyecto nos invita a identificar todas esas tareas y darle la visión de proyecto al ADN de la organización. Es decir, a lo largo de la organización se están realizando una serie de proyectos y ahí es donde le toca a las oficinas de proyecto pues traer a la mesa su conocimiento y traer no solamente la cultura de lo que son los proyectos dentro de la organización, sino una ejecución limpia a través de sus funciones para lograr los objetivos que tienen esas diferentes tareas que hoy en día en muchas organizaciones no saben que están realizando proyectos. Hace 30 años las organizaciones pues dedicaban muchos esfuerzos a la operación. El 80% se dedicaba a la operación y solamente un 20% a los proyectos. Una reciente publicación del Harvard Business Review nos recuerda estas estadísticas y nos dicen, bueno, esto hoy en día se invirtió. Hoy en día, en la economía de proyectos, la mayoría de los cambios se logran a través de proyectos. Y es por eso tan importante el papel de la oficina de proyectos, y no solamente el papel de la oficina de proyectos, sino de un nuevo rol a nivel ejecutivo, a nivel directivo, de muy alto nivel, que es el Chief Project Officer, que viene de alguna manera a sustituir el segundo a bordo, que es el Chief Operation Officer. Y realmente la figura del Chief Project Officer, pues básicamente toma vital importancia, porque en la economía de proyecto las organizaciones han entendido que todo cambio, toda transformación se logra a través de los proyectos. Entonces los proyectos vienen a ser ese motor que mueve a una organización de un punto A a un punto B a un punto C, y realmente es parte del Chief Project Officer y también de la oficina de proyecto empujar a la organización hacia una estructura orientada a proyectos, a fomentar una cultura de colaboración, de empoderamiento que transcienda a los silos departamentales, ¿ok? Es importante que a través de ese nuevo rol a nivel muy directivo y que puede ir de la mano de la oficina de proyecto o hacer parte incluso como director de la oficina de proyecto, traducir las estrategias en una ejecución, ¿ok? Mediante una gestión de portafolio que nos permita priorizar los proyectos. Definitivamente en las organizaciones, y escuchando un poco a David, yo creo que aplican no solamente para las organizaciones privadas, sino para también el sector público. Debemos desde las oficinas de proyecto pues promover una mentalidad de menos es más, tanto en el sector privado como en el sector público. Los recursos son limitados, los recursos son finitos, cada segundo cuenta, pero también cada centavo cuenta. Entonces es importante optimizar la asignación de recursos económicos, de recursos tecnológicos, también de recursos humanos. Estamos, las oficinas de proyecto, estamos llamados a modernizar las prácticas gerenciales de gestión de proyectos y también las prácticas organizacionales alrededor de los proyectos, es decir, hacer un OPM, un Organizational Project Management moderno que permita a la economía de proyectos fluir. Para esto pues necesitamos una mentalidad ejecutiva de crecimiento dentro de las oficinas de proyecto, un pensamiento estratégico. El PMI nos decía que hoy en día, a través de su triángulo de talento, que por cierto lo ha actualizado recientemente, pues la oficina de proyecto tiene que aprender a trabajar con diferentes métodos de trabajo, pero también es importante tener, número uno, la mentalidad del negocio, entender el negocio y sobre todo pues tener esa perspicacia, que es lo que los norteamericanos llaman el business acumen, que permite pues apuntar hacia donde el negocio necesita ir. Y por otro lado, pues esas habilidades que antes se denominaban blandas y hoy en día
se denominan habilidades de poder, que van a permitir que realmente en los proyectos se cumpla el mandato. Realmente esas habilidades se llaman actualmente habilidades de poder porque es lo que permita que las cosas sucedan dentro de una organización, que los proyectos ejecuten y permitan realmente llevar y transformar a una organización. Entonces, las oficinas de proyecto en esta economía de proyecto necesitan modernizar su pensamiento, tener un pensamiento más estratégico y crítico, estar más orientadas hacia la creación de valor, hacia un liderazgo emocional, pero también situacional. ¿Por qué? Porque el PMI nos ha invitado siempre, y últimamente más, incluso con el PMBOK en su 7ª edición, a adaptarnos, ¿ok? A poder predecir las situaciones y poder adaptarnos a la situación que nos presentan los diferentes proyectos, incluso los diferentes portafolios. Nos invita la economía de proyecto a tener capacidad para implementar iniciativas estratégicas en un mundo de incertidumbres y romper esos hilos organizacionales. La economía de proyectos pues nos invita a abrazar la gestión del cambio, a tener una comunicación fluida a todo nivel en la organización, a llevar a que las ideas se hagan realidad y no necesariamente ideas de tecnológicas, sino que existen varias iniciativas dentro de la organización que es importante atender a través de proyectos. Justamente esta semana me ocurrió que me reuní con un presidente ejecutivo de uno de los clientes que atiendo y me comentaba que ellos están en un proceso de una reestructuración y decía, definitivamente al área financiera, by the way, es una organización que ejecuta proyectos, tiene muchos años ejecutando proyectos y su core de experticia es precisamente proyectos, entregar proyectos a sus clientes. Pero en este caso me estaban hablando del back office, es decir, de las unidades de apoyo al core de esa empresa, y me decía, definitivamente le queremos dar un giro al área financiera, hay que transformar el área financiero y yo necesito que la oficina de proyecto me ayude a acompañar ese proyecto. Yo dije, qué alegría realmente entender que un presidente ejecutivo en la economía de proyecto está viendo una transformación de un departamento financiero como un proyecto. Eso era algo no pensado probablemente hace unos años atrás o unos meses atrás. Y en la economía de proyectos, pues entendimos que hay muchas iniciativas dentro de la organización que se le tienen que dar la visión de proyecto con las herramientas que acompañan a la gestión de proyectos para poder lograr esa transformación que se está buscando. Y definitivamente en este caso no solamente se busca la transformación de un departamento del área de finanzas, sino que esto lo que tiene de trasfondo es la transformación del negocio, nada más y nada menos. Bueno, en mi caso, yo les quería hablar sobre esa experiencia en particular en el mundo de la economía de proyectos. Estoy abierta a cualquier comentario o cualquier inquietud que me quieran comentar, pregunta, a la orden por aquí para hablar del tema. Muchas gracias, Lourdes. ¿No? Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas donde van a tener un par de minutos, hasta 3 minutos máximo cada uno de ustedes. Y empezamos con la pregunta de Claudia. ¿Ya estás, Claudia, con el micro? Listo, gracias. Bien, de acuerdo a la experiencia que ustedes han vivido dentro de la PMO, bueno, escucho el tema de los proyectos de innovación. ¿Cómo se pueden manejar los riesgos que se presentan al utilizar las nuevas tecnologías? Bueno, si me permiten, yo quisiera dar mi opinión al respecto. Realmente
uno de los temas importantes cuando hablamos de innovación, porque cuando estamos hablando de un portafolio o proyectos de innovación, nos estamos alejando un poco del business as usual. A mí me gusta siempre hacer referencia a que las empresas, en términos generales, tienen un portafolio de innovación y tienen un portafolio de explotación. El portafolio de explotación no es más aquel conjunto de proyectos en los cuales una empresa hace lo que ya sabe hacer, ¿ok? Tiene un core de negocio, tiene un nicho de mercado y el objetivo principal de esos proyectos es mantenerse en el mercado. Cuando hablamos de un portafolio de innovación, las empresas ya están buscando transformarse. Las empresas están buscando hacer un cambio, bien sea a nivel de sus productos o servicios o incluso a nivel de sus modelos de negocio. Cuando hablamos del portafolio de innovación, pues hay varias estrategias que se pueden hacer a nivel del portafolio de innovación para minorar el riesgo, bien sea por el uso de nuevas tecnologías o bien sea por la innovación per se. Y básicamente el portafolio de innovación nos invita realmente, número uno, a la experimentación. Nos invita al prototipado de baja resolución. Nos invita a hacer un ciclo donde nosotros podamos probar, donde podamos idear, donde podamos priorizar esas ideas y traer evidencias sobre la mesa que permitan, número uno, pues afrontar los riesgos, número uno, de factibilidad técnica, también que nos permita a nosotros afrontar los riesgos de usabilidad. Nosotros estamos poniendo con la innovación algo nuevo en el mercado, llámese servicio, producto, modelo de negocio, pero tenemos que estar seguros que realmente eso es bien recibido por nuestro usuario final. Entonces, los riesgos de usabilidad también en ese portafolio de innovación, pues deben ser mitigados. Muy importante también cuando hablamos de los riesgos, muchas veces sabemos que esa innovación la quieren en el mercado, sabemos que la podemos construir, pero va a ser tan cara que no, desde el punto de vista financiero, no es un aporte para la empresa o no es, vamos a decir, el riesgo de poder hacerla no nos permite desde el punto de vista financiero. Entonces, a través del prototipado, a través de la experimentación, a través de metodologías como Design Thinking, nos permite a nosotros con prototipos y experimentos de muy baja resolución, pues darle respuesta a esos riesgos y entender si realmente es una idea que debemos explotar y que debemos realmente invertir en ella. Esa sería mi recomendación en el caso de afrontar los riesgos en un portafolio de innovación. Gracias, Lourdes. Si me permites complementar con algunas cifras. En una reunión que estábamos aproximadamente 50 CIOs y estábamos en justamente una discusión de transformación digital, estábamos varios CIOs discutiendo eso. Estábamos analizando el porcentaje, porque es un poco como la reserva de gestión. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en experimentar? Porque la innovación tiene un riesgo, efectivamente, como dice Lourdes, un ancho de banda de cuánto estás dispuesto a ganar o perder en experimentar. Pero varía en la industria. Hay industrias que reservan un 3% de la inversión, al menos en el campo de tecnología varía entre 3 y 8%. Algunas empresas muy innovadoras pueden llegar hasta el 20% y es un porcentaje alto. En algunas metodologías ágiles como SAFe, algunos determinan utilizarlo en el quinto sprint, es decir, el 20% de la capacidad instalada, podrían llegar a utilizarlo para experimentar. Difícilmente en la práctica hay quien lo hace más, a menos que sea una startup, ¿no? Pues unas cifras que podrían ayudarte. Pero lo más importante de la innovación, y como bien dice Lourdes, que es implementar, hay dos recomendaciones muy prácticas.
todo experimento tienes que avisar que estás experimentando, es decir, que estás dispuesto a que eso falle, porque lo que estás buscando es conocimiento, aprender tus propias mejores prácticas. No porque funciona una práctica en otro lado va a funcionar contigo, porque también es un tema de cultura. Entonces tienes que asegurarte que estás dispuesta a fallarlo, avisar que va a ocurrir para no generar expectativa, porque no podrías en el core business estar experimentando si no es algo controlado. Y al cierre del experimento, asegúrate de hacer una retrospectiva. Aprender por qué salió bien, pero aprender por qué salió mal. El conocimiento es de los elementos más importantes que vas a tener cuando decides ir por el camino de la innovación. Y bueno, ya para terminar y complementar, bueno, primero saludar a Lourdes. Hace mucho tiempo que no te veía, Lourdes. De verdad es un enorme placer volver a verte acá. Compartir en pie. El PMI siempre nos ha unido a los que hemos sido voluntarios en algún momento, pues parte de las juntas directivas de los capítulos, así que es un gustazo volver a verte. Igual, David. Y bueno, para complementar, porque bueno, ya lo dijeron un poco, al menos en la experiencia desde el sector público siempre se ha considerado, bueno, hemos considerado y en base a la experiencia, empezar con los productos mínimos viables, ¿no? Los famosos MVP, los famosos prototipados, y sobre todo tomar eso a nivel de pilotos, ¿no? Al menos, por ejemplo, la entidad pública en la que estoy actualmente, hemos trabajado con pilotos empezando desde las áreas más pequeñas, las más sencillas, y hemos ido avanzando conforme la solución o el proceso ha ido desplegándose un poco más, ¿no? Hola. Y luego de eso, pues, conforme se van a implementar esos pilotos, pues, ir manejando, como comenta, ir en la disponibilidad presupuestal en el sector público, al menos aquí en mi región es un poco más complicado contar con ese recurso presupuestal, planificar esos recursos a inicio de año, pero ir aumentando esa dificultad de esos pilotos conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Y hacer este proceso de medición y validar justamente esos cambios en el proceso, ¿no? Al menos en el proceso, por ejemplo, de desarrollo de software, que es mucho más sencillo, poder justamente tomar estas decisiones en el camino y poder hacer esas modificaciones que se requieran para poder ir avanzando con pilotos, llamémoslo más grande, hasta poder abarcar toda la organización. Y algo muy importante que sí he manejado, y bueno, dentro de todo este proceso es el involucramiento de los principales interesados, ¿no? Tenerlos ahí bastante atendiendo sus necesidades de información, de verificación de los entregables. Pero más allá que los interesados, que bueno, hasta ahora no he tenido mucho problema con ello, porque ellos son los principales patrocinadores, llamemos, del proyecto. Los usuarios finales sí son las pequeñas personas los que generan un poco mayor de riesgo, porque son los que justamente utilizan estas soluciones, llamémosle, yo hablo del sector público, ¿sí? Utilizan estas soluciones finales y es ahí donde normalmente podemos durante todo el camino ir estableciendo este camino, este proceso de involucrarlos en todo el cambio que venimos haciendo, pero al final siempre hay usuarios muy reacios, entonces siempre involucrarlos desde el inicio, hacerlos parte de la solución y al final pues que ellos también puedan participar de todo el proceso de despliegue de estos proyectos, ¿no? Gracias. Qué bien, gracias por sus respuestas. Ahora voy a hacer un breve comentario y después haré unas preguntas específicas para cada uno, pero tomen nota, por favor. Bueno, el comentario general es de que lo que dijo David es que acá en el Perú, para el tema que habló Irian, se va a hacer una licitación financiada por el BID, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Va a ser una licitación en junio, el 15, va a lanzarla y va a dar la buena pro en septiembre, y es para implementar PMOs en el sector público en Perú. Se va a contratar una consultora a nivel global y esta va a hacer un experimento o productos tipo, digamos, de ensayo, ¿no? En una empresa pública, en un gobierno regional y en un gobierno local. Y eso es a raíz de que hay una normatividad ya hecha, pero que todavía no está reglamentada, y con esto se quiere impulsar eso, y nos parece acá en el Perú que va. Y después de ese año se va a replicar en todo el país, ¿no? Es un proyecto muy importante y para todos los que están acá y que conocen el tema de PMO están invitados a participar en esta licitación porque es abierta, ¿no? Si no sabían, esta licitación va a ir junto con, o sea, la empresa que va a implementar el PMO va a tener que trabajar con un grupo de gestión del cambio y por eso hago algunas preguntas ahora.
A Irian directamente quería preguntarle, la pregunta va a ser para los tres uno por uno y después contestan en el mismo orden, por favor. A Irian, por ejemplo, ¿cuáles han sido cuál cree y considera los factores críticos de éxito para implementarse o qué ha tenido él que ver con las PMO en el sector público, ¿no? Que él considera lo más importante. Lourdes, en tu caso, yo siempre digo de que ahora el gerente de proyectos tiene que ir de la mano el lado técnico y el lado humano, porque son las dos cosas que gobiernan un proyecto y que él tiene que dirigir y tiene que liderar, ¿no? Y hablaste muy bien de los power skills, ¿no? Y yo quisiera que por favor menciones ahí, aumentes un poco el comentario acerca de que cuán beneficioso es dominar o tener de la mano el gerente de proyectos muchas capacidades o capabilities en lo que es lo power skill, ¿no? En la gestión de proyectos, en la economía de proyectos que ahora vivimos y que muy bien lo has comentado. Y David, yo quisiera contigo, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios más grandes que ha tenido la labor tuya en el gobierno regional en Perú? Que creas tú que puedes comentar y que se pueda replicar y dar algunas pautas o tips para que los que en algún momento llegamos a hacer lo mismo que tú en la transformación digital lo podamos hacer. Entonces, empecemos por Irian, por favor, de ahí Lourdes y de ahí David. Gracias. Gracias. Factores críticos de éxito de PMO en el gobierno. Es mucho arte, es como dice Lourdes, estas habilidades poderosas que te deja gobierno, que las tienes en el sector privado, pero me parece que el gobierno es una buena cuna para cultivar estas habilidades. ¿Y cuál es el principal? El factor político. Si ya PMI, cuando estudiábamos todos, decía la comunicación es importante, en el gobierno te diría que es doble o triplemente importante. Y escucharás frases como forma es fondo. Entonces, estas habilidades son importantísimas. Puedes tener la mejor técnica, los mejores KPIs, la mejor metodología, todo lo que tú quieras. Pero si no sabes vender tu proyecto y cómo, cuando presentaba al principio los slides, estos beneficios, tanto del compliance como las diferentes estrategias en todas las capas, incluso hasta las estrategias personales, tienen algo que ganar en tu proyecto, en tu oficina de proyectos, ¿cómo les vas a asegurar ese valor? No va a caminar. Ese es uno de los factores críticos de éxito. Y diría que otro es, y que te hace muy fuerte cuando eres servidor público y has iniciado proyectos allí, la famosa frase de resistir, persistir y nunca desistir. Eres tú contra el mundo, porque el gobierno, como lo veíamos, te pone marcos metodológicos tan complejos y a veces tan inconsistentes entre ellos, que requieres mucha fortaleza interna, muchos momentos de paz, de regresar a ti mismo, de encontrar este balance hasta emocional, para no resistir, porque pareciera que el mundo va en contra tuya. O sea, hay un mundo de gente que está más preocupado por el compliance que por obtener el beneficio. Y seguro todos los que han hecho algo para el gobierno les ha pasado este tipo de reto. Y el tercero, y lo que he encontrado es, no se trata solo de dinero. Y esto también es válido en el sector privado. Se trata de personas. Personas motivadas, personas felices, personas cuando tú te toca dirigir un proyecto o dirigir un área. Si tú crees un contexto, un ambiente en donde la gente se siente valorada, donde escuchas, donde aplanas los niveles y en lugar de ser más vertical, que pasa mucho en gobierno, lo haces mucho más horizontal, colaborativo, creas estas redes, la innovación, la motivación te lleva a generar resultados rápidos, de manera evolutiva, en lo que decía nuestro buen compañero del MVP, pero lo haces de manera natural. Y eso también se puede hacer en gobierno. Y te diría que muchas veces entraban a mi oficina en gobierno, yo siendo directivo, y me decían, oye, esto no parece gobierno, hasta parece que estoy en Google. ¿Por qué? Pues porque tenía prácticas de agilidad, porque el pensamiento que trataba de implementar era totalmente un cambio cultural y de paradigma. Eso es lo que a mí en lo personal me ha servido. Factores políticos y también un cambio de mindset en tus equipos de trabajo. Y atreverte a ir más allá del límite de la ley. A veces corres los riesgos, sí, pero es la única manera en que puedes innovar y es la única manera en que puedes llegar al foco del valor, que siempre va a ser el ciudadano. Gracias, Irian. Lourdes, por favor.
Bueno, Robert, con respecto a tu pregunta, yo creo que yo soy una fiel creyente en que realmente las habilidades de poder son esas habilidades de nosotros, de seres humanos hacia otros seres humanos en la mitad de un proyecto o en la mitad de un portafolio de proyectos e incluso en una organización. Yo considero que realmente esas habilidades sí son de poder porque son las que realmente van a permitir que las cosas sucedan. Cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, por supuesto, los tecnicismos y el conocimiento alrededor de la gerencia de proyecto es sumamente importante, pero también el poder tener, sobre todo a nivel de gerencia de proyectos, esa habilidad, como decía Irian, de poder comunicarse, el poder tener una creatividad, de poder hacer, voltear una situación al favor del proyecto, tener autocontrol, tener intuición, tener un pensamiento crítico, trabajo en equipo, son actividades que realmente permite que las cosas sucedan dentro de un proyecto. Y esto de cara a la oficina de proyecto, pues también es sumamente importante que esas habilidades y esas competencias permitan que la oficina de proyecto pues ejerza una buena labor. Yo considero que definitivamente la pandemia nos ayudó a humanizar la gerencia de proyecto y también las oficinas de proyecto. Yo creo que sí, hoy en día yo pregunto en esta reunión, ¿cuántos de nosotros vio a la mascota de nuestro compañero por una cámara? Y probablemente muchos de nosotros levantemos la mano. ¿Cuántos de nosotros aprendimos o vimos el bebé de nuestra compañera? ¿O cuántos de nosotros vimos al esposo pasar por detrás de las cámaras o la esposa detrás de las cámaras? De alguna manera, esa situación permitió humanizar nuestro trabajo, entender que, bueno, que sí, en las casas hay perros y que es posible que en una reunión, por muy importante que sea, hay un factor que es que el perro ladre o que el niño llore, y que entendamos que somos seres humanos por encima de todo. Y eso nos hace ver la perspectiva de la gerencia de proyectos diferente, ¿no? Estamos tratando ya en otro código de un ser humano hacia otro ser humano, y definitivamente estas habilidades blandas van a hacer que probablemente, sobre todo en estos tiempos de pandemia, dimos mucho más porque estábamos en casa y probablemente no teníamos el tiempo muerto de trasladarnos o el tiempo de ir a buscar a los niños al colegio, y eso permitió, a lo mejor en muchos casos, mucha productividad, pero también permitió una cercanía. Y definitivamente cuando ya la pandemia cesó, el hecho de entender la importancia de trabajar en equipo, de esa comunicación del pasillo, de abrazarnos, de tener un contacto visual, pues definitivamente mejoró muchísimo. Hoy en día, cuando ya hemos flexibilizado en muchos países la pandemia, donde estamos de repente con un sistema híbrido y vemos a nuestros compañeros, aunque sea una vez a la semana. Definitivamente esas habilidades de poder que hoy en día el PMI pues resalta como en su triángulo como prioritarias en la ejecución de los proyectos, yo pues soy fiel creyente que realmente hacen que los proyectos se ejecuten. Cuando nosotros podemos hablar de ejemplos, podemos hablar de una comunicación efectiva, podemos hablar de una comprensión de una situación familiar, definitivamente todos nos abocamos a ayudar, a colaborar, a dar un poco más. Eso son lo que hace que los proyectos sean exitosos, más allá de los tecnicismos alrededor de una PMO o los tecnicismos alrededor de una gerencia de proyecto. Ok, gracias Lourdes. Antes que David dé su comentario, te agradezco la respuesta, y yo, aparte, bueno, del PowerPoint que se incluye el liderazgo, hay que incluir, digo yo, la parte del coach y del mentoring, que es muy importante ahora para ejercer un liderazgo mediante el coach, ¿no? Que es muy importante ahora, me parece, en los tiempos que estamos viviendo,
de la economía de proyectos. David, aparte de la pregunta que te había hecho de los beneficios, quisiera que nos comentes cómo hicieron la gestión del cambio, que me parece un tema muy importante ahora en el sector público, sobre todo para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Gracias, David. Sí, correcto, muchas gracias. Bueno, un poco resumiendo la pregunta primero la de hace un momento y luego al final contestando esta de gestión del cambio. Bueno, algunos de los beneficios obtenidos justamente y que puedan beneficiar al país, bueno, lo que hemos logrado y que ha permitido justamente poder ser visibles a nivel nacional en este tema. Por ejemplo, hemos creado la primera Dirección Regional de Transformación Digital del país. No existía anteriormente hasta que nosotros lo hemos implementado y ahora está sirviendo como modelo justamente con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Están tomando nuestro modelo para poder replicarlo a nivel nacional en varios gobiernos regionales, ¿no? Estamos también implementando el proyecto de Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, el primero también del país, que nos va a permitir hacer una serie de proyectos de transformación digital basados en un diagnóstico situacional de nuestra realidad social, ¿no? Sobre todo de social y económica que estamos teniendo aquí en Cajamarca, ¿no? Hemos desarrollado un proyecto grande que es el Cero Papel, que es uno de los software más completos que existen a nivel nacional y que también nos ha solicitado la propia presidencia del Consejo de Ministros para ser compartido a nivel nacional. Estamos finalizando la documentación para poder ya compartirlo a nivel nacional. Hemos sido certificados como territorio digital confiable por el Instituto Mundial de la Calidad, eso fue el año pasado, justamente también tomando como referencia los modelos de proyectos de transformación digital que venimos impulsando y algunos otros reconocimientos, ¿no? Algunos tips que también se puede implementar, que puede mencionar durante este proceso, es que, bueno, las personas son el centro de la transformación digital, ¿no? No es la tecnología, no es el tema de procesos, sino las personas, ¿no? Hablemos de personas desde el punto de vista de un equipo motivado que apoye justamente todo este proceso, pero también las personas, nuestros usuarios finales, hacia quienes van dirigidos estos servicios digitales, ¿no? Los ciudadanos, incluso los propios usuarios internos de la entidad, ¿no? Entonces, las personas son el centro de la transformación digital y todos los proyectos que se hacen alrededor de ellos, ¿no? En base a sus necesidades, pero tomando como referencia, lógicamente, la estrategia de la entidad, ¿no? La estrategia de la entidad que permita justamente poder cerrar esas brechas, apoyar al cierre de brechas y mejorar en ese aspecto, ¿no? Otro tema importante es trabajar de la mano con el Ejecutivo, ¿no? Con el propio gobierno, con las entidades nacionales, que son las que tienen pues mayor conocimiento y expertise en estos temas. Entonces, siempre hemos trabajado de la mano con ellos, así que eso nos ha permitido justamente impulsar eso. Para hablar de un proceso de descentralización, justamente de transformación digital, que es algo que todavía, pues, llamémosle de un punto de vista bueno, entre comillas, critico mucho todavía porque no se descentraliza este proceso de transformación digital, ¿no? Mucho se centraliza en la capital, que es Lima, pero todavía falta ese proceso de descentralización fuera, ¿no? Se está haciendo recientemente, se está impulsando mucho eso, pero bueno, ahí estamos en ese proceso, ¿no? Y sobre todo, contar con la normatividad de leyes que se empiecen a nivel nacional y pues los aterricemos en un nivel regional de nuestro propio contexto y que atiendan las verdaderas necesidades, ¿no? Nuestros interesados bien gestionados, eso es importantísimo. Entendamos que estos proyectos, estos procesos de transformación digital parten de una decisión política, y hablemos de decisión política, no de la política que estamos acostumbrados, sino una decisión de alto nivel, una decisión de la persona o del grupo de personas que toman las mayores decisiones dentro de la organización. Si ellos tienen la decisión de implementar esos proyectos, este proceso complejo de transformación digital es muy sencillo, ¿no? Un apoyo de la alta dirección es efectivo justamente cuando se desarrolla esto, ¿no? Y bueno, como dijo una vez más, el portafolio de proyectos siempre apoya la toma de decisiones estratégicas de la organización y que permite justamente conseguir sus objetivos en base a la ciudadanía, ¿no? En gestión del cambio, en realidad, acá hemos contado con personas muy gracias al cambio, que en algún momento no deseaban usar los nuevos servicios que se venían implementando en base a las nuevas tecnologías. Una manera que conseguimos muy fuerte de poder quitar esa resistencia fue involucrarlos desde el inicio, ¿no? Fue desde la idea del proyecto,
fue involucrarlos justamente, que ellos aporten ideas y durante todo el proceso que íbamos desarrollando con algunos métodos ágiles, siempre ir consultándoles sus ideas, opiniones y que ellos se mantengan involucrados durante todo ese proceso, ¿no? Incluso la parte de pruebas, de prototipos funcionales, todo eso les mostrábamos a ellos para que de esa manera ellos también se sientan identificados. Entonces, cuando los servicios ya se implementaban, incluso eran ellos los que explicaban a las demás personas que esto es así, así. Entonces, de esa manera lográbamos ganarlos, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? No solamente quedaba en el despliegue del servicio, sino que una vez desplegado, tendríamos que dar un monitoreo y un acompañamiento a todas estas personas para poder justamente tomar sus necesidades, estar acompañándoles y que se sientan pues ellos acompañados, ¿no? Un proceso de esta naturaleza no es sencillo, pero estos interesados son los más importantes porque son los que tienen mayor experiencia normalmente en la entidad, ¿no? Tienen 40, 30, 35 años de labor en la entidad, entonces que llegue un nuevo cambio es un poco complejo. Hay que entenderlos, hay que motivarlos, hay que darle seguimiento, acompañamiento para que ellos también formen parte de ese proceso, ¿no? Gracias. Ok. Bueno, esta es la ronda que viene, le toca a Claudia de moderarla. Por favor, Claudia. Y bueno, este es el momento en el que son bienvenidas todas las preguntas de los asistentes. Si pueden levantar su mano y abrir su micrófono para abrir el micrófono y que puedan hacerle las preguntas que ustedes tengan. Yo tengo una pregunta. Oye, Giriam, Adelante. tú hablaste acerca del MACTIC. Me gustaría saber tu opinión y tu experiencia sobre el MACTIC. ¿Y por qué crees que el gobierno no utilizó ya los frameworks ya preestablecidos desde hace más tiempo y tuvo que inventarse ese Frankenstein? ¿Qué está ahí el MACTIC o lo que Sí, está? MACTIC, sí. Bueno, me parece que uno de los retos de MACTIC, yo conocí a una de las autoras, de hecho tuve la oportunidad de hacer normativa en materia de gestión documental, cero papel, pero para México, en el orden federal. Pues ahí conocí muy bien a uno de los autores. Te puedo decir que el motivador era efectivamente cuando tú tratas de ponerle governance metodológico a las instituciones, hay muchos sabores, hay muchas marcas, así como de emisión de proyectos, no solo está el PMI, hay otras más. Esa era una de las observaciones que tenían. Y la otra era la disparidad de conocimiento entre los servidores públicos. Hay quienes nos gusta mucho estudiar metodologías y hay quienes llegan desde la operación a tomar un rol directivo, ¿no? Digamos, un management 2.0, tomas un seniority y vas tomando posiciones hacia arriba, ascendentes. Entonces la disparidad de conocimiento era diferente. Entonces necesitabas llegar con un marco. Por otro lado, ¿quién te obliga a establecer el mínimo? En el gobierno, si no pones una ley, nadie lo va a hacer. Los deseables no ocurren. Entonces, en ese experimento fue que se contrató varias empresas privadas, entre ellas Itera fue una de ellas, y se decidió tomar de los marcos metodológicos que están atrás, que es ITIL, que es PMI, que es COVID, hay una parte de TOGAF, hay un conjunto de marcos ahí atrás. Tomar algunas prácticas y tratar de hacer un marco de referencia. Jamás se pensó el MACTIC para que tuviera que implementarse el todo. Había un proceso de gestión de cambio que era el marco para adaptar el MACTIC al tamaño de la institución. Fíjate que en esos momentos yo vivía cuando nació MACTIC en el INAI. Fuimos la primera institución que fue auditada en el orden federal por el Auditorio Superior de la Federación. Y recuerdo que a mí en particular me tocaron 6 procesos. Todos nos fueron muy bien, pero esas auditorías eran como una defensa de tesis de posgrado, ¿eh? O sea, era, ¿y por qué el artefacto 27 del proceso de diseño de soluciones tecnológicas conforme el marco del dominio tecnológico de la arquitectura? ¿Y dónde está el artefacto? ¿No? Porque los auditores son así, muy cuadrados, si no está el factor crítico de éxito, pasas o no pasas. Entonces, ahí se aprendió que tenía que haber ajustes. Las siguientes versiones del MACTIC se simplificaron porque nadie vio que había un proceso de ajuste. Pero lo que se aprendió fue, 1, no había un conocimiento uniforme metodológico en las instituciones, y 2, estos marcos de referencia grandes consideraban que
¿qué te gusta? Áreas de tecnología de al menos 20 personas, porque un aprendizaje nacional fue, ¿qué pasa con instituciones pequeñas que a veces son 10 personas o 20 personas? ¿No? Se tomó mucho el caso de éxito la Asociación Mexicana de Tenis. El informático era uno, él no iba a implementar 20 procesos metodológicos, ¿verdad? Entonces, después empezaron a hacer las famosas guías de ajuste, que fue tomar qué parte de los procesos se iban a tomar para el tamaño de la institución, de acuerdo al core business de la institución y de acuerdo a lo que desplegaba, servicios, infraestructura, ¿no? En esa parte se quedó. Después, como todo cambio de gobierno, se trataron de sacar diferentes versiones y la versión actual es que es un solo documento. Sigue mencionando de alguna manera las prácticas, haz de cuenta que parece terminando índice, pero también repite las mismas áreas de oportunidad. Vuelve a hablar de un área de control de presidencia, que ya no está ahora en la Secretaría de Función Pública, que es la encargada de consolidar todas las compras. O sea, no se trata de ponerle bullets, si sigue siendo la misma intención. Yo siendo muy crítico, no hubo cambio de fondo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo tengo una pregunta para los tres, y es en el sentido de, al manejar un portafolio de proyectos, sobre todo en el tema de gobierno, ¿cómo, en su experiencia, cómo es mejor hacer la priorización de esos proyectos? Yo te voy a decir como los dos intentos que hemos hecho, no sé cuál es mejor y no, porque depende mucho de las personas, en caso de gobierno. En algún momento hicimos business case muy metodológico, hicimos las dimensiones para balancear el portafolio y todo by the book, ¿no? Se sentó lo que sería el CEO, el presidente secretario ejecutivo de la institución, algunos tomadores de decisión clave de primer nivel de la C-Suite, y nos pusimos a leer. Pero al final siempre hay un margen en el portafolio para decir, bueno, balanceando las dimensiones, estos proyectos no entraron, pero ¿qué crees? Estos tienen que entrar y los vuelves a apretar y regresan. Entonces el tema del balanceo termina siendo como que una buena intención y en un porcentaje no es tan de veras, ¿verdad? En otra institución y haciendo otro experimento, lo que se hizo fue al revés. Cada área administrativa tiene que poner iniciativas, beneficios y pelear por su presupuesto. Aunque lo ejecute un área concentradora como puede ser tecnologías o puede ser administración, dependiendo de la naturaleza del proyecto, pero al tener un centro de costos, generas el ownership de la iniciativa. Y entonces les interesa participar en el proyecto. Ya no es que le eches la culpa a tecnología o le eches culpa a administración, digo administración porque son como las dos áreas de mayor gasto, ¿no? O las que generan más típicamente proyectos en las instituciones. Ya cuando se involucra otra institución, que para mí ese es un mejor modelo, en lugar de concentrar un presupuesto solo de tecnología, solo de administración, es que las áreas tengan su propio dinero, porque entonces se comprometen a tener claro el beneficio y a acompañar el proyecto desde la concepción, pelearlo en el portafolio y hasta la entrega de beneficio, hasta el cierre, hasta el soporte, ¿no? La atención de la operación. Para mí esa ha funcionado mejor, aunque también tiene su asegún. ¿Por qué? Porque no puedes evitar el factor humano de él porque tiene 10 pesos y yo porque tengo 5 pesos. ¿El que tiene 10 pesos vale más que el que tiene 5? No, porque a lo mejor la naturaleza de los insumos hace que un costo sea más, que el proyecto sea más costoso. O sea, no hay método perfecto, pero para mí yo me iría más que las áreas también sean centros de costos. Muchas gracias. Y bueno, si me permiten. Sí, Bueno, adelante. aquí, sí, acá en el sector gobierno, bueno, ahorita como la entidad donde yo trabajo es una entidad ejecutora, la llamamos porque justamente tiene proyectos que permiten ejecutar el presupuesto que les asigna el gobierno nacional. La priorización, al menos en la gran parte de las entidades públicas,
llamémosles entidades que gestionan proyectos tipo carreteras, tipo hospitales, proyectos de infraestructura. Esas entidades como lo son los municipios, los gobiernos regionales, los gobiernos distritales, también locales más pequeños. Normalmente la manera de priorizar de estas entidades es que obviamente ellos generan planes estratégicos, ¿no? Planes estratégicos a largo plazo, ¿no? Hay dos instrumentos muy importantes que se utilizan aquí a nivel subnacional y que son primero el Plan Regional de Desarrollo Concertado, y tomando como referencia ese se genera un plan estratégico institucional, ¿no? Que tiene pues, el Plan de Desarrollo Concertado tiene un lapso de tiempo, una visión de tiempo de 10 años, y esos planes justamente se realizan en la cancha, como le llaman, ¿no? O sea, salen los técnicos, y justamente ahora está haciendo un plan de desarrollo y salen a toda la región, a las 13 provincias de aquí de la región, y se ponen a preguntar a la gente, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades y todo eso? Es un trabajo largo que se hace, que se valida, pero ese primer paso es donde se trabaja con las asociaciones, con los productores, con las entidades sociales y todo ello, ¿no? Desde ahí salen estos dos planes donde hay diferentes proyectos que están priorizados ya y que nacen justamente el diagnóstico situacional que se ha hecho de toda la región, ¿no? De todo el territorio, llamémosle, que ejecuta justamente el gobierno o la entidad de gobierno, ¿no? Es justamente de ahí donde están todos los proyectos priorizados, porque sale justamente de conocer la realidad y validar qué es lo que realmente necesitan las personas, ¿no? Pero eso obviamente se plasma en un documento, en un plan, en los documentos que son planes, ahí tenemos los planes. La priorización final, al menos en las entidades, pues se hace de dos maneras, al menos acá en las entidades que son a nivel ejecutivo, ¿no? Hablo de gobiernos regionales y locales, ¿no? En algunas, pues la priorización lo hace normalmente la alta dirección, o sea, toma como base estos planes de todos los proyectos que han surgido de ahí, todas las necesidades, y de ahí es la cabeza, el gobernador regional o es el alcalde probablemente el que dice, bueno, vamos viendo cuáles son los proyectos prioritarios y va diciendo, bueno, vamos implementando y en base a eso se va haciendo la ejecución, ¿no? Ese es por un lado. Pero por otro lado también, existe la posibilidad de que hay esos proyectos y a través de una plataforma se le pregunte a las personas de todos estos proyectos cuáles debemos priorizar, ¿no? Cuáles son la necesidad que deberíamos priorizar durante todo esto, ¿no? Entonces, hay esas dos facultades, ¿no? ¿Cuál me parece mejor? Pues obviamente la de preguntarle nuevamente a las personas de todos estos cuáles son los que consideras más pertinentes, los de ejecutar, ¿no? Sin embargo, lo de también hacer la priorización en base a la cabeza, en este caso el gobernador con su equipo técnico de alta dirección, también podría funcionar siempre y cuando pues las personas conozcan la realidad, hayan ido por todos los lugares a conocer justamente cómo están estas necesidades y también se podría hacer una priorización. Existen las dos maneras, pero bueno, ahí como dice, para gustos, ¿no? A mí al menos considero que es más pertinente la de preguntarle a las personas y ver justamente de todos esos proyectos que ya se hizo el estudio, se hace, y probablemente un filtro final de todos esos ya es las cabezas para ver cómo se prioriza, ¿no? ¿Algún comentario, Lourdes? Bueno, yo para dar un poquito la visión del sector privado, yo siempre digo en las empresas, en las organizaciones, si queremos hacer, o sea, si realmente queremos hacer una buena gestión de portafolio, no tenemos que tener duda en que hay algunos proyectos que definitivamente se deben cancelar, proyectos que no deberían seguir ejecutando, porque son proyectos que si no van por buen camino, que ya no tienen el objetivo para el cual fueron concebidos, pues definitivamente el entorno es muy cambiante y probablemente la mejor decisión para esos proyectos es que ya no los sigamos ejecutando. Yo creo que son decisiones mucho más fáciles definitivamente de tomar en el sector privado y sin embargo es difícil porque cuando hacemos proyectos tenemos la concepción, bueno, si ya el proyecto comenzó y el proyecto tuvo un caso de negocio y tuvo un presupuesto, pues lo vamos a ejecutar, pero la realidad es que muchos proyectos del portafolio deben ser cancelados y para mí
esa es parte de la priorización que se tiene que hacer. Recordemos que el concepto de portafolio es continuo. El portafolio es continuo y dentro de ese embudo de priorización y balanceo, pues tienen que entrar también los proyectos en ejecución. ¿Y por qué no darle prioridad a un proyecto que de repente necesita igual los recursos, pero que hoy en día está más alineado con la estrategia, que definitivamente en nuestra priorización tiene mejores criterios que algunos que ya sabemos que no va por buen camino, que tiene alertas que nos están diciendo, este es un proyecto que probablemente se tiene que cancelar. Entonces, por ahí hay una máxima que dice, si usted no cancela proyectos, en algún momento el portafolio no está haciendo una buena gestión de portafolio. Y yo creo que, bueno, que no es una regla escrita en piedra, pero que tiene mucho de verdad. Yo creo que es un comentario muy interesante, Lourdes, ¿no? Porque a mí me ha tocado que pidieron seleccionar los proyectos y lo primero que hicimos fue no seleccionarlos, porque había muchos que no deberían hacerse, ¿no? Esa parte es muy importante realmente, porque ya comienzas a limpiar antes de hacer y no esperar a hacer para después limpiar, ¿no? Es muy importante tu comentario. A mí por eso me está encantando la agilidad. La planeación de un portafolio por Q es padrísimo, porque si en 3 meses no demostraste valor, cortas ahí el fondeo. Tal cual. Sí, eso de demostrar que se está generando valor es muy importante ahora, ¿no? Porque sobre todo cuando se trata de PMO, por ejemplo, ¿no? Generalmente cuando diseñamos la PMO, la generación de valor la vamos estimando pues en el tiempo, ¿no? Y a veces cometemos el error de dejarlo para el mediano y largo plazo por cuestiones de querer estar implementándola bien. Pero en el sector privado, los accionistas esperan que en el corto plazo tú ya le vayas generando y demostrando que entregas valor. Aparte que no es tan fácil demostrar que está generando valor, porque la PMO del año pasado, que ganó la mejor PMO del mundo, ganó por eso, porque ha demostrado cómo genera valor su PMO, porque no es tan fácil tampoco decir que genere valor y cómo lo demuestras, ¿no? Y siempre es bueno dosificar en el corto, mediano y largo plazo la generación de valor del PMO para que vea que es útil y seguirá siendo útil y necesaria para los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Claudia. Sí, bueno, pues la verdad es que esta charla ha resultado muy interesante. Les agradecemos mucho la participación, sobre todo que nos compartan las experiencias que ustedes han tenido en los sectores en los que han estado trabajando. Y bueno, pues queremos agradecerlo con un reconocimiento. Si me ayudas, Ángel, por favor. Pues bueno, el Project Management Institute Capítulo México otorga el presente reconocimiento a David Paul Torres Vargas por su valiosa contribución a la comunidad Value Delivery Office, PDO, del Capítulo México, participando en el panel de expertos cheleando experiencias de proyectos, fortaleciendo la cultura de dirección de proyectos para beneficio de México, Ciudad de México, 24 de mayo del 2022. Lo firman nuestra presidenta María Padilla y nuestro vicepresidente de Desarrollo Profesional, Arturo Barrios. Muchas gracias, David. Bravo. Sí, yo creo que lo que faltó, Claudia, fue que creo que no entendieron muchos el mensaje de que esto se trata de estar ahí con su vaso de cerveza, pero que no he visto ninguno. Estoy con mi vaso de... La próxima que traigan su vasito y para que haga más preguntas. Tratamos de ocultarlo para que no fuera tan evidente, pero ya con ese permiso ya. Hay un mezcal y un tequila, creo, juntos. Yo estaba tímida, pero ya que lo dicen. No, tranquila, Lourdes. Vamos, Claudia, sigue. Y bueno, de la misma forma, otorgamos el reconocimiento a Lourdes Medina. Muchas gracias, Lourdes, por acompañarnos. Y gracias. De la misma forma, otorgamos el reconocimiento a Iriam. Se los enviaremos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, antes de que tome la palabra Claudia al final, quisiera agradecerle a los 3 ponentes que hemos tenido hoy día,
magníficos, valiosos aportes nos han dado desde el punto de vista de la PMO que empezó Irian, ¿no? De la economía de proyectos que nos habló Lourdes, nos ilustró muy bien, y de las experiencias que ha tenido pues David en el gobierno regional de Perú, que yo siempre lo digo, es un trabajo muy importante que ha hecho él, y ha sembrado la semilla y se está siguiendo y se está cultivando esta magnífica innovación que han tenido en el gobierno. Y así como a todos, sus experiencias ustedes son valiosas para que nosotros las tomemos, las hagamos nuestras y podemos también replicarlas en nuestros países. Qué bonito que los 3 expositores son de diferentes países, hermanos, ¿no? Eso es lo interesante, que ahora podemos conversar con cualquier país del mundo, con cualquier amigo que tenemos en el mundo, y eso es lo bonito. Y a Irian lo conocí hace poco cuando estuvimos trabajando lo de la comunidad de BDO, ¿no? Para mí me pareció importante que David, lo he visto que lo ha gozado de estar acá con mucha gente que la ama, como el país de México y el TEC de Monterrey, y a Lourdes, pues yo la sigo en las redes hace mucho tiempo, nos hemos chateado algunas veces, y la verdad que escribe muy buenos artículos. Y a todos ustedes, gracias por su valiosa experiencia que hoy día nos han dejado. Espero que haya sido el provecho de cada uno y todos, de cada uno de nosotros, y esperamos pues que en alguna otra oportunidad estén con nosotros cuando pidamos su colaboración, y desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Antes de que se Cuídense. vayan, yo quiero compartirles la página del PMI Capítulo México para que la visiten, vean la parte de eventos. Ahí siempre vamos a tener los próximos eventos y los que están sucediendo. Tenemos una parte donde están los voluntarios, donde aparecen todas las oportunidades que tenemos para voluntariado. Tenemos la parte de comunidades, donde podrán unirse a las comunidades que tenemos activas. Entre ellas está la del BDO, que nos hizo favor de patrocinar este evento. Entonces es muy importante que visiten nuestra página, que se unan al capítulo, y esperamos verlos próximamente en nuestros eventos. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Quiero agradecer a los panelistas por toda esta información que nos comparten, y sobre todo a nuestra audiencia. Como bien dijeron, la idea era que todos estuvieran con su vaso de bebida favorita. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi mezcal. La idea era que todos tuvieran a la mano su bebida favorita para que pudieran estar en este evento, y sobre todo a nuestra audiencia invitarlo a que participe, porque si bien nosotros hacemos algunas preguntas, pero consideramos que ustedes que están también en campo, en sus proyectos, pues tienen dudas específicas, y la idea es aprovechar la experiencia de nuestros ponentes. Entonces, para el próximo evento que tengamos, los invito a que traigan ya algún tema de sus proyectos para que puedan hacerles preguntas. Y por otro lado, de lo que estabas mostrando dentro de la página del capítulo, Ángel, también estamos generando mayores oportunidades laborales para que quienes son socios puedan entrar ahí y aplicar a estas oportunidades. Y si ustedes dentro de sus organizaciones tienen oportunidades, también se pueden acercar a nosotros para que las publiquemos dentro del capítulo. La idea es que todos participemos y que nos vayamos integrando como comunidad. Muchas gracias a todos. Y salud. Salud, María. Salud. Nuestra presidenta. Salud. Salud. Los invitamos a que se integren a nuestra comunidad de BDO, por favor. Los que no pertenecen, les va a llegar una invitación, y esperemos que nuestra comunidad se haga más grande y podamos participar en mayores eventos y mejores eventos como el de ahora. Gracias. Muchas gracias, María. Antes de que se vayan, Si gustan prender sus cámaras. Arreglamos. Pónganse guapos, pónganse guapas. Nuestros proyectos ya no nos dan el tiempo para ponernos guapas, Robert. Haré una foto de grupo. Bueno, por lo menos decir tequila, para que salgamos bien con una sonrisa. Solo Robert viene muy formal. La última y nos vamos.
Ahora sí, listos. Mil gracias por estar aquí. Esperamos verlos próximamente en nuestros próximos eventos, en nuestras actividades. Y pues bienvenidos. Gracias, gracias. Hiriam. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a Gracias, todos. Claudia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Igualmente. Igual.